sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar aquí. Señor, prepara nuestras mentes para recibir el mensaje y bendice a cada verso que lo va a tener. Te pedimos que tú nos des el entendimiento para que nosotros podamos aprender más de ti. Bendícenos, pues te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Ok. Bien. El tema que vamos a tratar hoy, ustedes se acuerdan que el sábado pasado surgió la pregunta, ¿cómo se llama la muchacha? Nadia. Nadia. Ok. Surgió la pregunta de Nadia y quedamos que eso íbamos a tratar hoy. El tema ella pues no está y por ella fue que se habló del tema, porque creo que está con los jóvenes en la Iglesia Central también, en la actividad de Yaga. De todas maneras, ese fue el tema que quedó y eso es lo que vamos a tratar. Este tema que vamos a tratar tiene que ver con respecto a qué cosa se come y qué no se come dentro de los animales que se comen. No unos a otros, porque no, sino nosotros, como Iglesia Adventista, igual que otras religiones como los judíos y también como los maometanos, no comemos algunas cosas. He sabido que nosotros como adventistas no solamente no comemos, sino que enseñamos que la carne de puerco no se debe de comer. Y que no se deben de comer, por ejemplo, de los animales del agua, todos los que no tengan aleta y escama, no se deben de comer. Y así la Biblia señala características de qué cosa se come y qué cosa no se come. Eso se dio, o se lo dio Dios a Moisés, aunque ya en los tiempos del diluvio se conocían animales que eran limpios y animales que no eran limpios, que eran impuros o que eran inmundos. Porque en el arca, cuando Noé entró los animales que se salvaron del diluvio, ustedes recuerdan que de los animales que eran inmundos entraba dos parejas, pero de los animales que eran limpios entraban 7 parejas. Había una diferenciación con respecto a esto. La Biblia es un libro que nos enseña qué cosa uno debe hacer y qué cosa uno no debe hacer. Desde un inicio tenemos que decir de esta manera, porque eso está bien registrado aquí en la palabra de Dios y nosotros vamos a verlo después. El reino de Dios no es comida, ni es bebida. El reino de Dios no es come esto o come aquello. De hecho, los seres humanos tenemos muchas cosas para comer y todos no comemos lo mismo. Muchos comen lo mismo, porque esa fue su cultura, fue donde creció, pero no todos comemos lo mismo. No todo ser humano puede comer, hablando de vegetales, el mismo vegetal. Hay personas que los frijoles le hacen daño. Hay personas que las semillas oleaginosas le hacen daño. Otras personas no le hace daño. Unos comen más, otros comen menos. El reino de Dios no es come esto o come aquello. Pero hay una cosa que sí es cierta. La comida influye en las personas. Lo que uno come tiene los elementos nutrientes que nuestro organismo necesita. Dios hizo la tierra, hizo el planeta Tierra. Dios hizo brotar de la tierra las plantas. Las plantas, cuando no había pecado, era lo que nutría toda la creación, porque no había muerte en el reino de Dios cuando Él lo hizo, cuando creó este mundo en
en 6 días. Todo era perfecto, no había muerte. Hoy en día, si usted pone los elementos de la tierra en un laboratorio, los elementos de las plantas en un laboratorio y los elementos nuestros en un laboratorio, vamos a ver que son los mismos. Nosotros recibimos de las plantas los elementos nutrientes que existen y también dentro de los animales hay elementos nutrientes. Dentro del mundo cristiano, no todos siguen la misma práctica. Dentro del mundo cristiano, desde los púlpitos cristianos, se predica que cuando Cristo vino, ya las cosas cambiaron y que Él limpió todas las cosas y que lo que no se podía comer antes, ahora sí se puede comer porque Cristo lo limpió. Nosotros en nuestra iglesia, además de otras personas también que hay, decimos que hay alimentos de origen animal que son impuros o son inmundos y que hay alimentos que son buenos y que se puede comer. En un análisis sobre esto, yo me pongo a pensar, y ustedes también, me imagino que lo hayan pensado o lo pueden pensar. Si Dios le dijo al pueblo de Israel, no comas cerdo, porque casi toda esta discusión viene por el cerdo, y también viene por algunos animales del agua. Pero que la gente hoy que come cerdo dice, es que la carne es tan rica, es que la carne es tan buena, y que Dios haya tenido al pueblo de Israel tanto tiempo sin comer una cosa que era tan buena, ¿por qué tuvo que esperar a que viniera Cristo para decirle a la gente, ah no, mira, esta carne que yo te decía que era mala, ya no es mala, ya te la puedes comer? Porque si era mala es porque es mala. Si Dios dijo no la coma, es porque es mala. Pero ahora que Cristo vino y murió en la cruz para que la gente pueda comer lo que quiera, hasta donde yo sepa, la Biblia enseña que Cristo murió en la cruz para salvar al ser humano, para pagar la culpa del pecado. Cristo viene y muere en la cruz para cumplir con la ley que decía que el pecado es muerte. Cristo vino a morir en la cruz para poner al hombre y a Dios en armonía, porque en la cruz se manifiesta la justicia, el amor, la misericordia de Dios. Pero no he visto yo que Cristo vino a la cruz a decir, ahora el cuerpo queda limpio, o este animal queda limpio y ahora lo puedes comer. De hecho, la Biblia enseña que para que una persona pueda salvarse, solamente hay una forma en que podemos salvarnos. Es por la fe en Jesús como nuestro Salvador. Es creer que Cristo murió por nosotros. Es la única manera de salvarnos. No he leído yo en ninguna parte nunca que la Biblia diga, para salvarte tienes que comer esto o tienes que comer aquello, porque entonces es un problema. Los seres humanos comemos como comemos. También es curioso que hoy en día, aparte de la religión, cuando una persona tiene problemas de salud, la primer carne que los médicos, que la gente que sabe, le suprime a la gente, es precisamente la carne de puerco. Y después otros tipos de carne. Pero la primera es la carne de puerco. Pero el sábado pasado, ¿tú ibas a decir algo? Sí, yo estaba viendo un documental en Discovery que estaba mostrando
de Filipinas. Dicen que la gente de Filipinas consume mucho puerco. Y llevaron a la muchacha al hospital, que porque estaba endemoniada. El marido decía que estaba endemoniada. De repente estaba la muchacha todo bien y de repente empezaba con unas convulsiones y le salían hasta la flema en la boca y estiraba los brazos y la llevaron al hospital y el doctor estaba ahí checándola y no le ve nada normal. Y de repente el doctor se va y le empieza a platicar con otro médico allá y como que le dice, mira, está raro de que durante todo el tiempo que ha estado ella aquí no le haya pasado nada. Y de repente viene corriendo una enfermera y le viene diciendo de que la muchacha ya empezó a convulsionar. Y la agarran así por el esposo y la agarran los doctores así porque empieza a convulsionar así feo. Y le empieza a decir, yo le dije, dice, que estaba poseída. Y le fueron a hacer unos estudios, la metieron en la cápsula. Y le pusieron esa cosa en la cabeza para ver la cabeza. Y el doctor ya más o menos dijo, no, yo ya con lo que yo vi ahorita ya sospecho qué es lo que tiene. Y cuando le mostraron en esa cosa así, habían dos de esos gusanitos de la bacteria que trae el puerco, los traía en el cerebro. En el cerebro, pero el cerebro dice que causa un tipo así como de calcio y los asfixia, pero se quedan adentro. Y la cosita esa está como una cápsula, pero metida en el cerebro. Y es lo que a ella le causa las convulsiones. Es que el pueblo después del puerco, tiene la triquina y tiene otros parásitos que no se matan con la candela fácilmente. No. Y son causantes. Por eso que dice que antes lo que comían cerdo había que cocinar bien. Inclusive el elefantiasis y esas piernas que se ponen gordas así es producto también de los parásitos que hay en las carnes. Pero bueno, hoy vamos a utilizar textos que las personas utilizan en la Biblia para enseñar que el puerco sí se come. Son los textos que sacan para enseñarnos a nosotros que el puerco sí se come. Entonces, si ustedes quieren, vayan conmigo o vamos a leer en la Biblia varios de estos textos. Pero antes de leer estos textos, yo quiero, como a manera de advertencia, de llamarnos la atención, de leer un texto antes de lo que estoy diciendo. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3. Me avisan cuando me vayan teniendo. Ok, 13 al 16. Leo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 16. Dice aquí, pero según sus promesas, esperamos nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Está hablando de la esperanza que los hijos de Dios tenemos. Por eso, amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión. Ese Él, pues, tiene que ser Dios. Nosotros debemos estar en paz con Dios, sin mancha ni reprensión. Y entended que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le ha sido dada. En todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí del apóstol Pablo? Muchos
aparentemente la Biblia dice una cosa, pero él lo tratan de utilizar a su manera. Lo que está diciendo es que Pablo, con la sabiduría que tiene, escribió muchas cosas que indoctos e inconstantes No entiendo. tuercen para su propia perdición, como también tuercen las demás escrituras. El apóstol Pedro reconoció que los escritos de Pablo son inspirados por Dios también y forman parte de la Biblia. Y que esos escritos son tomados por muchas personas para cambiar su sentido. Es curioso que las personas que buscan textos para decir que Cristo limpió lo inmundo, todos esos textos los sacan del apóstol Pablo. No los sacan de otro lugar. Y ustedes van a ver por qué razón esto es así. Bien, hoy es el día del teléfono, es la segunda vez. Ya tenemos la advertencia, ¿no? Que hay que tener un cuidado. Ahora les voy a decir otra cosa más antes de leer los textos que nosotros vamos a leer. Cuando uno estudia en la Biblia cualquier punto de doctrina, tiene que tener un cuidado. No se puede tomar un texto aislado para establecer una doctrina. Cuando la Biblia trata un asunto, la misma Biblia se aclara. Y cuando hay un tema que tratar, uno lee el texto que está en un lugar y lo compara con los textos que están en otro lugar. Pero hay una cosa que sí es cierta, la Biblia no se contradice. La Biblia no dice en un lugar una cosa y en otro lugar otra cosa. No hay una sola declaración de la Biblia que diga las cosas del Antiguo Testamento eran para antes y no para ahora. El texto que acabamos de leer del apóstol Pedro dice que los que tuercen las escrituras de Pablo también tuercen las otras escrituras. También el apóstol Pablo dice toda escritura es inspirada divinamente y útil. Cuando el apóstol Pablo decía esto, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Cuando él decía toda escritura es inspirada y útil, y el mismo Pedro dice la escritura es inspirada y útil, está hablando del Antiguo Testamento. Así que no hay nada como para decir que el Antiguo Testamento ya no se mira y que ahora se mira al Nuevo Testamento. No hay nada. Queda claro que para establecer una doctrina no se toma un texto y con eso tiene. Hay que comparar un texto con otro texto para esclarecer un tema. La otra cosa, la última, es esto. La Biblia no dice en ningún lugar que hay que comer algo para salvarse. Pero la Biblia sí dice en un lugar que hay cosas que se comen y hacen que usted se pierda. ¿Oyeron lo que dije? La Biblia sí dice en un lugar que hay cosas que se comen y que las personas que la comen van a ser destruidos. Como no dice que hay que comer algo para salvarse, sí dice que hay cosas que si usted se la come, usted se pierde. Y eso también vamos a leer. Ahora comiencen a anotar los textos y comencemos a buscarlos. Miren, hay algo que quiero decirles. La hora es un poco difícil y vamos a leer bastante. Propicio para dormir, sentado, haciendo digestión, oyendo una lectura, sueño seguro. Por lo tanto, ustedes no se me incomoden, pero voy a pedirle que se pongan en pie
Si se duerme, se cae. Y vamos a tener estas lecturas. Romanos, capítulo 14. Anótenlo si quieren, o vayan conmigo a buscarlo, pero la cosa es Romanos, capítulo 14. Y en Romanos, capítulo 14, vamos a leer varios textos. Escuchen lo que dice la Biblia, lean ustedes ahí lo que dice la Biblia. Recibid al débil en la fe, pero no para contender. Repito, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come solo vegetales. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no condene al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Uno da preferencia a un día más que a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que observa cierto día, lo observa en honor del Señor. El que come, come en honor del Señor, porque da gracias a Dios. El que no come, no come en honor al Señor y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para eso Cristo murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los que han muerto y de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Por tanto, no nos juzguemos más unos a otros. Antes decidid no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que en sí nada es impuro. Pero si uno piensa que algo es impuro, para él es impuro. Y si por tomar tú cierta clase de comida, tu hermano se desmoraliza, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. No deis lugar a que se hable mal de lo que consideráis bueno. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre coma algo que cause tropiezo a otros. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, guárdala para ti ante Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Pero el que come dudando se condena, porque come sin fe. Pues todo lo que no procede de fe es pecado. Siéntense un momentico. Ya hicimos el ejercicio. Y aquí tienen una lectura que se utiliza para decir que de todo se puede comer. Y también en esa lectura hay algo que llama la atención.
Dice el apóstol Pablo, no destruyas tú por la comida a tu hermano. En el mundo cristiano se acusa a la iglesia adventista que destruimos al hermano por decirle que no coma carne de puerco. ¿Cuál era el problema de la iglesia? ¿Qué era lo que estaba pasando? Decirle a alguien que la Biblia dice no comas esto es destruir al hermano. ¿Por qué la Biblia lo dice entonces? Por ejemplo, vamos a ir al texto que yo les dije, que después lo volvemos a repasar, ¿no? Al texto que yo les dije, que la Biblia habla que hay cosas que se comen y quien lo come va a ser destruido. Pero no lo dice usted, ni lo digo yo, ni lo dice este, ni lo dice el otro. Lo dice la Biblia. Isaías 66. Isaías 66. 17. ¿Eh? Ajá, ahí mismo lo tiene. Isaías 66, versículo 17. Dice aquí la Biblia, los que se santifican y se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de puerco, culebras y ratones, juntamente serán talados, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Qué cosa es talado? Cortado. Es cortado, es destruido. Así que los que se santifican y tienen que ver con prácticas espiritistas son los que se santifican en los huertos, tienen que ver con esto. Uno tras otro comen carne de puerco, culebras o serpientes o ratones, serán talados. Decirle a una persona que la Biblia dice eso es hacerle daño a alguien. Decirle a un médico a una persona, no comas esta carne porque te está haciendo daño, es hacerle daño a alguien. Cuando una persona va a un médico, los médicos a veces no le dicen, no coma esto, o coma aquello, o coma lo otro. Los libros de nutrición no aconsejan, esto es correcto comer, esto no, esto hay que tener este cuidado, el otro cuidado. Eso es hacerle daño a alguien. No hay por qué pensar que es hacerle daño, más bien se le está haciendo bien. En la lectura que hemos tenido, aquí, hay un texto que hay que llamar la atención. Es el versículo 22. Sabe que estamos en Romanos 14, ¿verdad? No nos hemos ido de este capítulo. Es Romanos 22. Dice, la fe que tú tienes, guárdala para ti ante Dios. ¿Cómo sigue diciendo? Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Aquí la Biblia está diciendo una cosa bien clara. Hay cosas que nosotros aprobamos o hay cosas que nosotros podemos aprobar y es para hacernos daño a nosotros mismos. Por eso dice, dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Dicho de otra manera, cuando uno aprueba una cosa o uno acepta una cosa para bien o para mal, uno se puede hacer daño a uno mismo. En este asunto que estamos hablando de carnes que se comen y carnes que no se comen, uno puede tomar una posición que a uno le puede hacer daño. O puede tomar una posición donde uno no reciba ningún daño. Dios lo sabe y por eso inspira al apóstol Pablo a decir, dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba.
Esto es un texto de advertencia, un llamado a advertencia, lo mismo al que defienda una cosa que el que defienda otra. Cualquier opinión que uno vaya a tomar de la palabra de Dios, de cualquier punto que sea, de cualquier cosa que se trate, dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, porque nosotros podemos condenarnos con lo que nosotros estamos aprobando. ¿Cuál era el problema que había en la iglesia cristiana? Pero antes de decir cuál es el problema que había en la iglesia cristiana, vamos a leer estos mismos textos con cuidado, porque ahora lo leímos así, ¿no? Ahora vamos a leerlo con cuidado a ver qué nosotros encontramos en estos textos. 14:1. Recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come solo vegetales. Está diciendo la Biblia que los que comen vegetales Son más fuertes. son débiles. No. Aquí dice la Biblia, otro que es débil come solamente vegetal, o sea, solamente come vegetal porque es débil. No es débil porque come vegetal, sino que solamente come vegetal porque es débil. ¿Débil en qué? Yo siempre he interpretado, ¿verdad?, que ustedes están mal en lo físico, porque come más que vegetal. No está hablando en lo físico, sino está hablando en la relación con Dios. Porque les voy a decir que esta tierra, el hombre más fuerte que en este mundo vivió, se llamaba Sansón, pero era porque la fuerza de Dios estaba en él por un pacto que había. Pero el hombre más sano que este mundo ha tenido, el más fuerte, fue Adán, que fue el primero que Dios creó. Y la Biblia, ¿qué le dio a comer a Adán? Solamente vegetales. Y de paso les voy a decir, yo mismo que estoy hablando con ustedes, a mis 72 años, no estoy debilucho ni nada de eso. Y lo que como son vegetales. Habla ahora de los viejos. Ahorita nos insultó. Está hablando de otra cosa, está hablando de un problema en la iglesia, donde Pablo llama a no tener discusión, a recibir al que está. Pero hay más textos que vamos a leer ahorita que nos van a llamar la atención. Desde luego, hoy no terminamos el tema estamos comenzándolo. Este tema va a ser un poquito más extenso, pero yo no quiero dejar ningún texto de esto sin que lo tratemos. Vamos a seguir analizando aquí alguna cosa. Versículo 3. El que come de todo, no menosprecie al que no come. El que no come, no condene al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Aquí está hablando del poder de Dios para sostener a sus hijos. Pero lo que sí está hablando claro es que no se debe juzgar por asunto de comida. Vamos a llevar ahora lo siguiente. Nosotros decimos que enseñamos la palabra de Dios. Una persona que enseña que se come de todo, un cristiano que enseña que se puede comer puerco porque Cristo lo limpió, también dice que enseña la palabra de Dios. Es motivo, hablando en ese sentido de lo inmundo y lo limpio, es motivo de discusión entre los hijos de Dios, discutir por causa de lo que se come o de lo que no se come. ¿Qué comes en tu casa? ¿Tú eres vegetariano? ¿No comes carne? Si comes carne, ¿qué tipo de carne comes? No, yo nada más que como pollo, no como carne roja. No, yo no como puerco.
yo como carne roja o como pollo o como pescado o como lo que como. No es eso lo que la Biblia enseña, ni ese era el problema que había en la iglesia en ese tiempo. Había otra situación. No era tampoco la cuestión de que si el animal era limpio o era impuro en sí. Porque como vamos a ver en este estudio, y ahora se lo doy solamente como referencia, después lo vamos a analizar con más cuidado, el apóstol Pedro, cuando tuvo una visión, ya Cristo no estaba en la tierra. Eso usted lo encuentra, después vamos a ir al texto cuando llegue el momento, pero eso usted lo encuentra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Y allí a Pedro, él tuvo esta experiencia. No se preocupen en buscarlo ahora porque después vamos a entrarle de lleno, ¿no? A analizarlo. Pero allí Pedro tuvo esta experiencia. Él tuvo un hambre grande. Estaba en la azotea de la casa y de pronto tuvo una visión. Vio un lienzo grande que bajaba del cielo. Por las 4 puntas del lienzo estaban siendo sostenidos. Y dentro de ese lienzo venía todo tipo de animal inmundo. Aves sucias, aborrecibles, reptiles, fieras, de todo tipo de animal inmundo. Y entonces una voz que le dice a Pedro, levántate Pedro, mata y come. ¿Qué respondió Pedro? No, Señor, yo jamás he comido. Pedro respondió, no Señor, yo jamás he comido, ¿qué cosa? Una cosa sucia, una cosa inmunda. Pedro cuando tuvo la visión, él dijo, yo nunca he comido una cosa sucia, una cosa inmunda. La pregunta es esta, cuando Pedro tuvo esta experiencia, ¿dónde estaba Cristo? Estaba Cristo en el cielo. ¿Por qué Cristo estaba en el cielo? Ya había muerto resucitado. Porque ya había venido a la tierra, ya había muerto en la cruz, ya había resucitado y ya había ido al cielo. Pero Pedro le estaba llamando a esas cosas sucias e inmundas. Dígame una cosa, si Pedro, que era el apóstol Pedro, lo llamaba sucio e inmundo, ¿significa que Cristo le dijo que eso ya no iba a ser sucio e inmundo o que lo seguía haciendo? ¿Entienden la pregunta? Voy a hacérselas otra vez. Ya Cristo había hecho su ministerio, ya había muerto, ya había subido al cielo. Pedro ve todos esos animales y Pedro le dice, no Señor, yo no he comido sucio o inmundo. Pedro está reconociendo que esos animales son sucios y que son inmundos. Mi pregunta es, ¿Cristo le enseñó en algún momento que eso ya no era sucio o era inmundo? No. Porque si no, Pedro no hubiera dicho es sucio o es inmundo. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso Pedro le dijo así. Mire, si Cristo le hubiera dicho a Pedro, a los discípulos, miren, cuando yo muera en la cruz, ya todas las carnes, ya todos los animales que eran inmundos, ya se pueden comer, ya son limpios, yo los limpié. Pedro hubiera dicho, venga el cuchillo y voy a comer, porque ya Cristo lo limpió todo. Pero allí, después de Cristo haber ido al cielo, Pedro seguía llamándole a esto sucio, le seguía llamando inmundo. Entonces, esta situación no era por lo que la Biblia llama un animal sucio o un animal inmundo. Había otro problema. Simbolizaba algo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Había otro problema. Pero voy a utilizar otra palabra que se dice aquí. Estamos en los textos que estamos leyendo, ¿no? Versículo 2 dice, porque uno cree que se puede comer ¿de cuánto? De todo. Otro que es débil come solamente legumbres. Mi pregunta es, uno que es fuerte come, dice, de todo. ¿Qué significa de todo? Porque de todo, por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes si ahora yo agarro una silla de esa y empiezo a comerme la silla?
¿No dice que es que come de todo? ¿Qué les parece a ustedes si yo agarro un buitre, que es lo mismo que una habra tiñosa, que es lo mismo que un sopilote, y llego aquí y me pongo, aquí estoy preparando esta tiñosita para comérmela? Come de todo. Ahora, como como de todo, tengo un perro y aquí me estoy preparando este perrito para hacerme un guiso de perro. O me pongo a cazar ratones para comer ratones. O me pongo a cazar moscas y Culebra. cucarachas para comer moscas, cucarachas con lombrices. Que ahora que dice eso me viene a la mente el texto de Isaías. Pone al puerco al mismo nivel que el ratón y la culebra. So, el que come puerco lo mismo ha comido ratón que culebra, prácticamente. ¿Dónde? ¿Qué significa ese de todo? Lógicamente, la Biblia no enseña en ninguna parte, aunque vamos a leer otros textos que dicen de todo también, vamos a ver a analizar esto de todo, pero la Biblia no está diciendo que a la hora de comer se come de todo lo que existe en el mundo, porque ustedes saben que en el mundo existe veneno. ¿Y qué pasa al que se come veneno? ¿Te envenena? Y yo no he visto a nadie que agarre una piedra para comérsela. Come de todo. Algún problema había en la iglesia que estaba trayendo esta situación donde unos miembros de la iglesia comían de todo lo que se comía y otros miembros solamente comían vegetales o no comían algunas cosas que otros comían. Había un problema con la comida. ¿Cuál es ese problema? Todavía no lo estoy señalando, yo solamente estoy diciendo que el problema era con asuntos de comida y también con otras prácticas que tenían que ver con ciertos días, que uno guarda para 100 días y otro no guarda para 100 días, que todo lo que él hace es para Dios. Está hablando de una gente que son discípulos de Dios y que buscan a Dios y que siguen a Dios. Y que dentro de esa gente que son discípulos para Dios, unos hacían una cosa y otros hacían otra cosa. Y unos cuando, por ejemplo, comían algo, como la carne, ofendían al que solamente comía vegetales. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Cuál es el problema? Pero todavía no lo aclaro. Voy a seguir leyéndole otras cosas que debemos tener aquí. Lo que sí es cierto es que Dios no puso a nadie para juzgar a otra persona, y menos por lo que la persona come. Versículo 4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero Dios va a afirmar a sus hijos, Dios va a cuidar a sus discípulos. Aquí está hablando de seguidores de Dios, que tratan de obedecer a Dios. Lo que habla en estos textos de un día o de otro día, que no hace caso del día o que hace caso del día, no lo vamos a tratar ahora, porque vamos a tratar ahora solamente, estamos tratando lo que se come y lo que no se come. Y estamos utilizando los textos que se utilizan para decir que nosotros enseñamos mal porque decimos que algo no se come. El texto número 7, bueno, el 6 y el 7. En la parte final del 6 dice: el que come, come en honor del Señor, porque da gracias a Dios. El que no come, no come en honor al Señor, porque da gracias a Dios. Aquí en estos textos está poniendo igual al que come Como el que no come. como el que no come. Ya aquí no dice que uno es débil o que es fuerte. Así que la cuestión no era comer legumbre o comer de todo. Porque aquí dice ahora la Biblia, no es así, no es lo que estamos mirando. Aquí la Biblia dice que el que come es para Dios y el que no come también
es para Dios. Está hablando de personas que siguen a Dios, y aquí ya no lo está catalogando que uno es débil o que el otro es fuerte, sino una práctica que alguien sigue. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Aquí el apóstol está hablando de la influencia que en la iglesia los hijos de Dios tenemos los unos con los otros. Miren, a través de todo tiempo, todo seguidor de Dios, toda persona que sigue a Dios tiene una influencia. Esa influencia puede ser para bien o puede ser para mal. Y uno tiene que tener cuidado que nuestra influencia pueda ser siempre para el bien. En aquel tiempo, la iglesia cristiana que estaba comenzando tenía un problema. Y ese problema era una división y una lucha que la iglesia tenía. ¿Por qué tenía una lucha y una división? Porque esto es lo que la Biblia está tratando. No está tratando aquí, en estos temas, de cuáles son las carnes limpias o cuáles son las carnes inmundas. Está hablando de problemas que dentro de la iglesia había. Y nosotros vamos a seguir analizando aquí. Versículo 13. Por tanto, no nos juzguemos más unos a otros. Antes decidid no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Había un problema que estaba trayendo tropiezo en la iglesia y ponía a un hermano en una posibilidad de caer. Y el apóstol Pablo estaba advirtiendo a la iglesia, como en la Biblia que está escrito, estas cosas que están escritas son para nosotros hoy también. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Si comemos una cosa, si no la comemos. ¿Cómo vivimos? ¿Qué somos? Nosotros tenemos una influencia sobre los demás. Ustedes tienen una influencia sobre los demás. Ustedes se ayudan unos a otros. Miren, hasta en un matrimonio. Es la unión más estrecha que en la tierra existe. Un matrimonio. Cuando un matrimonio cristiano está, la mujer hace una influencia para el hombre que puede ser positiva o puede ser negativa. El hombre hace una influencia sobre la esposa que puede ser positiva o puede ser negativa. Y Dios quiere, y es lo correcto aún para nosotros, que nuestra influencia no sea negativa, sino que sea positiva. Y el apóstol está llamando la atención aquí a la iglesia para que su influencia sea positiva. Ahora miren este texto, el 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que en sí nada es impuro. Pero si uno piensa que algo es impuro, para él es impuro. Este texto también se utiliza bastante para hablar en el asunto del puerco. Y repito el texto. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que en sí nada es impuro. Pero si uno piensa que algo es impuro, para él es impuro. Vamos a recordar lo que el apóstol Pedro dijo de las cosas que Pablo decía, que habían cosas difíciles de entender, que los que no seguían a Dios la torcían. Pero vamos a analizar esto. Así que una cosa es impura si uno piensa que es impuro. Ya lo que queda como impuro no es lo que la Biblia dice o lo que Dios diga, sino lo que la persona cree. ¿Es así lo que la Biblia enseña? No. Pero aquí que está diciendo, hermano, noten este pedacito, porque yo lo que estoy utilizando nada más es ahora, porque el tema sigue, ¿no? Es lo que dicen de nosotros, por no comer las carnes inmundas. Pablo dice, yo sé, yo confío en el Señor Jesús, que nada es impuro. Pero si uno piensa que algo es impuro, para él es impuro. Está diciendo el apóstol Pablo
que la ley de que una cosa sea limpia o sea sucia está en lo que uno piensa? ¿O está hablando de algo que estaba sucediendo en la iglesia y hablando de ese tema hacía que una cosa fuera limpia o que fuera impura? ¿Notan que hay una diferencia? Decir que Pablo está hablando que para nosotros una cosa es impura o es limpia según lo que pensamos, es como para decir nosotros, bueno, tú serías capaz de comerte, yo iba a decir un gato, porque hay tanta gente que come gato, ¿qué animal sucio? Una hiena, o Un ratoncito. o un ratón, o un animal, cualquiera de esos sucios. Ahora resulta que una cucaracha va a ser buena según yo piense que sea. ¿Cómo es eso? Hay personas que piensan así, pues se la comen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo ahora voy a decir, no, un ratón no tiene problema? Eso es limpio, yo me lo como. Y ya Dios diga, ok, cómete los ratones limpios porque tú dices que es limpio. ¿Dónde la Biblia enseña? No leímos un texto que dice la Biblia que coma puerco, ratón o serpiente va a ser destruido. Ya no queda lo que la persona. Lógicamente, se está hablando de algo que estaba sucediendo en la iglesia. Después tenemos que ver qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Pero yendo al texto mismo, a ver cómo les parece a ustedes esto. Dice, al texto 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que en sí nada es impuro. En sí nada es impuro. Yendo al mundo y tratando de ir hasta donde quieren llevarnos con respecto a que se está hablando de puerco o de esto, y que en sí el puerco no es impuro ni lo otro es impuro, en sí está hablando de la misma cosa. En sí, un animal, por impuro que sea, ustedes han visto algún documental, algún video de un león o una leona lamiendo a otro león o a otra leona, limpiándole inclusive la sangre después que come, cómo los animales se acicalan ellos mismos pasándose la lengua? Ellos no tienen problema. Ustedes pueden ver un perro lamiendo a otro perro, un perro está herido y le pasan la lengua por la herida y nosotros nos revolvemos, pero para ellos no. En la naturaleza, los animales que existen en la naturaleza, unos a otros se cuidan y se protegen. Pero el tema no es que ahora yo vaya a decir que en sí el puerco no es inmundo, o que el ratón no es inmundo, o que la cucaracha es inmunda. No está hablando de ese tema. Está hablando de otra situación que existe, porque la Biblia enseña que esos animales son sucios. ¿Se acuerdan de la visión de Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Yo nunca he comido. No he comido impuro, no he comido inmundo, no he comido sucio. Entonces, ¿quién fue el que determinó que aquellos animales fueran impuros, inmundos o sucios? ¿Cada uno en su pensamiento o porque Dios lo había dicho? ¿Ustedes saben cuál es el trabajo de los buitres? ¿Ustedes saben lo que son los animales carroñeros? ¿Cuál es el trabajo de los animales carroñeros? Comerse todos los animales muertos que hay, comerse toda la carroña para que todo esté limpio. Todo animal que se muere, hay otro animal que se lo come. Y el último que come es el gusano, la larva de la mosca. El gusanito ese que a fin se come a todo el mundo, menos que uno sea incinerado. El gusano se lo come. Pero eso es otra cosa de la vida natural. Esto era algo que estaba pasando dentro de la iglesia. Pero cada
si esto yo quiero aclararlo bien, cada criatura que existe en la tierra, para ellos, dentro de ellos, por sucia que sea, para ellos no son sucios. Un buitre, cuando tiene sus pichoncitos, lo cuida como lo más lindo que haya y le lleva toda la carroña para que el animalito coma carroña. Es producto que existe, pero eso no quiere decir que ahora yo vaya a decir el buitre es limpio, déjame comérmelo. La Biblia no está enseñando esto. El versículo 15, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Estamos entrando en algo. No destruyas con qué. No destruyas con qué. Con tu comida. ¿Qué comida es la que está trayendo el problema? ¿Qué comida es la que está trayendo el problema? ¿La comida que Dios dio al hombre para que comiera? ¿O la comida que el hombre se come? Que el hombre se come. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque la Biblia dice que Dios le dio al hombre para comer, después lo vamos a poner en su lugar, ¿no? Para comer en el Edén era puro vegetal. Después del diluvio, la Biblia dice que Dios le dio para comer dentro de los animales ciertos animales. El texto aquí no está hablando de la comida que Dios le dijo al hombre que debía comer. Está hablando de tu comida. O sea, había una comida que los cristianos en ese tiempo comían, que era la que traía el problema. Porque eso es lo que dice aquí en la Biblia. ¿Necesitan repetirlo? Pastora, he escuchado una vez que en ese versículo que dijo usted, pues según yo veo que no en todas partes así, porque nosotros donde estamos viviendo, han hablado de que las comidas que han puesto a los ídolos, que uno no lo debe de comer, pero cuando nosotros sabemos que el ídolo pues no hace nada a la comida. Sí, al fin nosotros vamos a llegar allí, a eso que usted está diciendo, porque ese es el problema que había. El problema no era que si la carne era inmunda como la Biblia decía, o dice, o si era limpia como la Biblia dice. El problema era la comida que la gente se comía, no lo que Dios estaba diciendo que se comiera. Sí. Porque sí, después vamos a llegar allí a eso, porque ese era el problema que estaba pasando. Lo que yo no me estoy adelantando, voy paso por paso y estoy razonando. Por eso digo que el versículo 15 dice, no destruyas con tu comida. No está hablando de lo que Dios dio como comida, sino con lo que la gente tenían ellos para comer en ese tiempo. Es más, dice el 16, no deis lugar a que se hable mal de lo que consideráis bueno. Y aquí viene el texto, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida porque Cristo no vino a salvar la comida. Cristo vino a salvar al ser humano. Y el ser humano que era injusto por el pecado, Cristo vino a hacerlo justo. ¿Se acuerdan que estamos estudiando que los seres humanos somos pecadores? Que no somos buenos, pero cuando uno tiene fe en Jesús, Jesús nos limpia, Jesús nos hace justos, Jesús nos hace buenos. Eso es el reino de Dios. Cómo Dios viene a salvar al hombre. No es comida o bebida. Ya Dios enseñó desde un inicio qué cosa el hombre podía comer para bien y qué cosa el hombre, si comía, le hacía daño. Y todavía hoy en día, nosotros podemos saber qué cosas son las cosas que se comen que se hacen bien
o que se hacen mal. ¿Saben ustedes que hay lugares en el mundo donde se comen los fetos? ¿Saben lo que es los fetos? Hay lugares en el mundo donde se comen los fetos. Hay lugares en el mundo donde se comen las hormigas, se comen las cucarachas, se comen las moscas, se comen los alacranes. Hay lugares en el mundo donde le sacan a los monos, le sacan el cerebro, pero también le sacan el monito que lleva adentro. Igual que una mujer embarazada le sacan La placenta. la placenta y el animalito también, y se comen al animalito. En algunos lugares está el cabrito, le sacan el cabrito a la chiva para comerse el cabrito con la chiva. Se hacen muchas cosas asquerosas en el mundo. Ahora la religión va a ser, come tú todo eso que quieras. Y si tú dices que no comas eso, ya tú estás haciendo mal. El problema era algo que la iglesia temía que estaba pasando. No está hablando de lo que Dios señaló en un principio como cosa que se come o no se come según lo que la Biblia enseña. Y el apóstol Pablo está tratando este tema con la iglesia. Y lo trata en Romanos, lo trata en Corintios, lo trata en Timoteo, lo trata en varios lugares. Y ojalá que tengamos la paciencia para llevar este estudio completo. Porque vamos a utilizar todos esos textos y vamos a analizarlo. El versículo 16, vuelvo a él, no deis lugar a que se hable mal de lo que consideráis bueno. ¿Qué cosa es lo que consideraba bueno? Unos comían una cosa, otros no la comían por alguna situación que ellos tenían. Versículo 19, procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El apóstol Pablo sigue hablando aquí en estos textos y nosotros vamos a encontrar más adelante, hablando del apóstol Pablo, la conclusión que él tiene. Voy a decir aquí ahora qué problema estaba viendo, porque en los textos que vamos a seguir utilizando, que dicen más o menos igual, va aclarando cada vez más a qué se está refiriendo esto. Pero sí quiero, iba a ponerme para allá, pero me voy a acercar demasiado a la camarita y me quedo aquí primero. Sí quiero que tengamos presente, una cosa es decir, que la Biblia enseña que para el hombre, que Dios creó al hombre, es bueno comer algunas cosas y es malo comer otras cosas. Eso no lo dijo Dios solamente para un tipo de hombre, eso lo dijo Dios para la humanidad entera, porque toda la humanidad, todo ser humano, del país que sea, del lugar que sea, si come veneno se muere, si se alimenta bien vive más. Hay lugares donde la gente tiene mayor expectativa de vida porque se alimentan bien. Hay lugares donde la gente se muere más jovencito porque se alimentan mal. La comida tiene que ver mucho con la salud de la persona y con la vida de la persona. Decirle a una persona, tú no comas esto, no comas aquello, no es echar a perder lo bueno, no es destruir a nadie, es ayudar a las personas a seguir correctamente a Dios. Pero ¿qué le estaba pasando a la iglesia? Miren, yo tuve una tía política llamada Virgilia. Y Virgilia era devota de los santos. Y ella le ponía a los santos, le ponía comida y le ponía bebida. Tengo un primo que se llama Arnaldo, y este primo Arnaldo, él velaba cuando la madre le ponía la bebida al santo y él venía y se la tomaba. Y la madre, cuando veía que el vaso de bebida ya estaba vacío, alababa, milagro, mira el santo como le gusta, como viene a tomar. Y decía lo mismo con la comida. ¿Ustedes no han visto personas que adoran a los ídolos y le ponen comida? Sí. ¿Han visto eso? Cuando yo era chiquito, había un bodeguero
muy creyente era en los santos, y al santo le ponía manzana, le ponía platanito, le ponía tabaco, le ponía bebida, le ponía varias cosas, y usted veía como esa comida se iba deteriorando, pero él no se la comía porque tenía miedo. Decía que si se la comía, el santo lo iba a castigar. Pero había muchachos malditos del barrio que lo velaban y le llevaban el platanito y le llevaban la manzana y se la comía y no le pasaba nada. Pero el que tenía la creencia de que el santo le iba a castigar, ellos no se la comían porque tenían miedo a comérsela. Es que si se la comían se enfermaban mentalmente, ¿no? Y cuando ellos veían que se la comía, decía, el castigo va a ser terrible. ¿Qué pasaba en la iglesia? Lo voy a decir ahora, para no dejarlo en el aire, pero después lo vamos a ratificar. Cuando la iglesia cristiana comienza con el pueblo judío. Cristo era judío, los apóstoles eran judíos. Cristo establece una nueva iglesia, la iglesia cristiana. El pueblo judío guardaba el sábado, porque la Biblia lo señala desde antes que hubieran judíos, desde la misma creación. Cristo guardó el sábado, Él enseñó a guardar el sábado. La iglesia cristiana guardaba el sábado. La iglesia judía, el pueblo judío, que era la iglesia de Dios antes, ellos guardaban el sábado. El pueblo judío tenía de Dios la enseñanza de las carnes inmundas y lo que era limpio. De paso, todos los judíos comían carne. No habían judíos vegetarianos. Porque en las ceremonias que ellos tenían que comer carne. Porque esas estaban dentro de las leyes. Daniel comía carne. Él no era vegetariano. Él era un fiel judío. Y él comía de esas carnes. El sacerdote comía de esas carnes. Pero el pueblo judío no tenía solamente el sábado. El pueblo judío, como una nación, tenía sus fechas patrias. Y tenía sus fechas de fiesta. Ellos tenían la Pascua. Ellos tenían la fiesta de las cabañas. Ellos tenían el día de la expiación. Ellos tenían los sacrificios diarios. Ellos tenían, los judíos tenían todas sus fiestas y tenían días de ayuno. Ellos no comían. Ellos aborrecían los que los paganos comían. Pero ahora, cuando un judío venía al tabernáculo, habían carnes que el pecador podía comer, pero habían carnes que el sacerdote era el único que podía comer por los rituales y por las leyes que había. El cristianismo llega a ese pueblo. Los primeros en convertirse eran los judíos. Ellos sentían que tenían el derecho como judíos y ahora como judíos y cristianos seguidores de Cristo. Pero el evangelio no quedó solamente para el pueblo judío. El evangelio fue también al mundo circundante. Y en el mundo circundante había un problema. Todas esas personas eran creyentes. No creyentes en Cristo, pero sí creyentes cada uno de ellos a sus dioses. Y cuando el evangelio llega a los griegos, vamos a decir así, para no decir a los que no eran judíos, los cristianos judíos, muchos de ellos vinieron para que todo el que era creyente no judío hiciera todas las mismas cosas que los judíos hacían como pueblo. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar todo tipo de ceremonias y los paganos hacían una cosa que los judíos lo llamaban abominación. Ellos adoraban a sus ídolos. Y usted lee en la Biblia, usted va a encontrar que este es el problema que existía. Cuando la iglesia de Corintios se establece y Pablo va y Bernabé van
con la iglesia de Jerusalén, el concilio se reunió y tomó acuerdo de qué debían ellos hacer y qué no debían hacer. En el libro de los Hechos usted encuentra esto, pero los cristianos griegos se encontraban con un problema. La gente adoraba al ídolo, adoraban a Júpiter, adoraban a Mercurio, como la gente hoy adora distintos santos. En la antigüedad tenía muchos dioses y la gente adoraba a esos dioses. Cuando iban a matar a un animal, ellos mataban el animal en honor a su dios y le llevaban parte del animal al ídolo que ellos, al dios que ellos adoraban. Ahora venía un cristiano y decía, se mata un animal que un seguidor de Cristo come porque está de acuerdo con lo que la Biblia dice, y decía, este animal fue sacrificado al ídolo. Cuando decía este animal fue sacrificado al ídolo, quedaba la expectativa. Si decía sí, sí fue sacrificado al ídolo, entonces el creyente venía y decía, yo no me lo puedo comer, porque este animal ya está inmundo. Ya está inmundo, ¿por qué? Porque fue sacrificado al ídolo. Pero otro cristiano decía, ¿qué cosa es el ídolo? Es un muñeco, es una estatua. ¿Qué poder tiene? No tiene ningún poder. Pues entonces yo me lo como. Y vino el problema dentro de la iglesia cristiana. Si me lo como o si no me lo como. Pero no estaba hablando de lo que Dios había señalado como limpio y inmundo, porque eso está bien claro en la Biblia, nosotros después lo vamos a ver. Estaba hablando de ese animal que era sacrificado al ídolo.